indicándoles que hoy vamos a evaluar. ¿De acuerdo? El tema para hoy planteado inicialmente se llama inducción y reinducción. O sea, básicamente es determinar en qué consiste la inducción y la reinducción, ¿cierto? Para eso hay unos videos, 2 videos, ya les voy a compartir la pantalla, hay unos videitos en nuestro curso para que ustedes los vayan analizando y vayan mirando básicamente pues, de qué se trata, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas ustedes para dentro de 8 días van a elaborar un documentico sobre, no solamente sobre los videos, sino lo que es establecido como la inducción y la reinducción. El material me lo van a enviar por el WhatsApp. Recuerden que ustedes tienen una nota, solo 3 compañeros me enviaron un documento. Por lo tanto, los demás, pues las notas las promediamos con ese 1 que tienen acá. O sea que realmente, pues no creo que vaya a dar muy buenas notas, porque no enviaron el material. En este caso, las diapositivas y el trabajo sobre inducción y reinducción me la van a enviar por el WhatsApp y el día de exposición yo selecciono a uno de todos que nos cuente sobre un tema y a otro que nos cuente sobre otro tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, en ese orden de ideas estamos listos. Básicamente, cuando a nosotros nos hablan de inducción, nos están diciendo es que listo, ya contratamos, ya la persona pertenece a la nómina. Y al pertenecer a la nómina, esa persona deberá hacer un recorrido mental, virtual, físico por la compañía. Y en ese orden de ideas, entonces esa persona deberá conocer a qué se dedica, o sea, la misión de la empresa, nosotros qué hacemos, digamos, si tenemos un proceso de producción, cómo es el componente del proceso, dónde queda la fábrica o la productividad, la producción, cómo la hacen, etcétera, etcétera, todo. Y paulatinamente lo van llevando de lo general a lo particular para determinar esa persona en qué es importante en sus actividades para la compañía. O sea, qué hace para que el objetivo empresarial se logre. Es un tema muy interesante, porque antes, infortunadamente, la inducción la manejaban con que ponían a alguien que supiera o ejerciera funciones similares a la persona que entraba. Y hermanito, vean, ahí le presento pues al nuevo compañero, explíquele qué es lo que tiene que hacer y ya. Y resulta que así no se hace inducción. O sea, si hemos venido hablando de que, digamos, la actividad dentro de la compañía debe iniciar con procesos de motivación, ¿cierto? Con un buen respeto hacia el trabajador. El respeto arranca desde que usted inicia objetivamente, con respeto, y disculpen la redundancia, todo un proceso de selección, o sea, reclutamiento, selección, etc. Pues en ese orden de ideas, cuando la persona está dentro de la compañía, es porque esa persona fue la que mejor se adaptó a lo que usted quiere en el cargo. Recuerden que todo inicia con el perfil del cargo, o sea, yo necesito una persona para que desarrolle tales actividades, ¿cierto? Y ahí se va yendo, ¿verdad? Llega la inducción, el personaje llega. Normalmente lo ideal es que lo reciban los jefes o directivos. En este caso y para nosotros, que lo tengan siempre presente los líderes y empiezan a contarle la importancia de esa persona para cada área o para cada proceso. Por ejemplo, rápidamente, vamos a contratar un auxiliar de contabilidad. ¿Listo? Entonces sentamos al auxiliar, no como si él fuera
le fueran a hacer preguntas o tal, porque el hombre se asusta, sino que al contrario, todos los que dirigen los procesos se sientan como si fueran a contarle historias. Así se hace, digamos, una inducción seria en empresas serias. Entonces, cada uno le cuenta, por ejemplo, el de ventas. Le dice, manito, usted es muy importante para las ventas porque usted me va a llevar todo el proceso de cuánto se ha vendido. No lo va a llevar individualmente, lo va a llevar contablemente. Usted sabe cuánto se ha vendido, yo necesito saber cuánto puede vender, o sea, cuánto debe un cliente, cuánta plata ha entrado, en la zona si hemos cumplido metas, usted va a hacer aporte para eso. El de producción le va a decir, manito, usted me va a manejar, nosotros vamos a tener en cuenta qué dinero hay con base en la información que usted maneja. El financiero, manito, yo tengo que manejar todo eso para hacer análisis y hacer inversión, etcétera, etcétera. Al final, nos damos cuenta que la actividad de esa persona no es una actividad que va a ser, digamos, responderle a una sola, digamos, a un solo modelo que sería el contador o la contadora, sino que le está ayudando a todas las empresas, a todas las áreas de la empresa. Pues cada una de las diferentes áreas va contando y le va mostrando, o sea, lo que la área o el área hace y lo que esa persona puede aportar para el área. Eso es inducción. Van, conocen la planta física, luego le cuentan, etcétera, etcétera. Al final, ya se ubica en el puesto de trabajo, se le hace todo el modelo, porque la persona tiene que saber si logró ganar un proceso de selección, ella tiene que saber lo que va a hacer. Ahora, lo que se determina es que lo haga bajo las políticas y las condiciones de la compañía. ¿Ya? Ahí es obviamente a grosso modo. Ustedes no lo van a ampliar, ¿cierto? Igual sucede con la reinducción. ¿Quién me puede decir así rápidamente en qué cree que consiste, a excepción de Johanna, porque yo sé que Johanna debe saberlo, pero a excepción de Johanna, ¿quién cree que en qué consiste una reinducción de personal? Profe, pues yo pensaría que es cuando de pronto se incluye un nuevo proceso en la empresa o en el puesto de trabajo que estamos realizando frecuentemente. Eso es Sí. correcto. Ujú. Cuando se incluye un nuevo proceso, mejor planteado no puede ser, Jefferson. Normalmente es cuando la empresa, o sea, ustedes saben que las compañías son dinámicas, o sea, no todo se queda tal cual como lo planeamos la primera vez. O sea, en el mismo modelo, por la misma situación de empresa, las cosas van cambiando y tienen que cambiar. Porque hoy, por ejemplo, algo tan elemental, Laura, Jefferson, Diana y todos, el comprar un nuevo hardware, o sea, un nuevo computador, pues para que hablemos en español, en paisa, pues, comprar un nuevo computador requiere inducción, porque en ese computador vienen una serie de programas o de conceptos que los trabajadores en su momento no conocen o no están habituados a él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Toca que se haga una reinducción para conocer el proceso. O cuando la compañía maneja softwares privados, ¿cierto? Software propios o a través de tercerización, entonces le hacen cambios al software, es necesario que los capaciten, los reinduzcan a la nueva versión de los programas. O cuando la empresa, por ejemplo, pasa de hacer actividades manuales a convertirlas en actividades tecnológicas manejadas por computador o por otro modelo. Entonces, cada que la empresa tiene algún cambio, es necesario que por lo menos, si no a todos, a un grupo de colaboradores se les reinduzca para hacer mejor el proceso en el que ellos están involucrados. Esa es la realidad. Y hoy es más realidad cuando ustedes y yo sabemos
que las empresas cambian así, que los modelos cambian así, que las actividades cambian así, ¿cierto? Entonces, se vuelve un proceso normal y permanente. Primero, la inducción, siempre gerentes, ustedes van a ser gerentes. La inducción digamos, es un apoyo tremendo para que su colaborador realmente devuelva los dineros que usted invirtió en ellos. Pero obviamente, antes de todo ese tema, hay una parte fundamental, que es la parte de salarios. Ustedes saben, gerentes, que una persona, cuando ingresa a la compañía en un proceso serio, obviamente hay que entender algo. Hoy, más o menos el 63%, más hoy con el tema de pandemia, pues no lo han medido y no lo han mostrado, de personas laboralmente activas en Colombia. Está bien, antes de que me vaya allá. Esa es básicamente la inducción. La inducción a inducción y reinducción. ¿Listo? Profe. Señora. Pero mira que en la empresa hacemos dos tipos de inducción. La inducción, tenemos la inducción normal y la inducción corporativa. Correcto. ¿Por qué? Porque primero se hace la inducción, que la inducción es, pues mostrarle, exactamente, mostrarle al empleado el puesto de trabajo, las instalaciones, cómo opera el ingreso, la salida, los horarios del cafetín, los horarios del almuerzo, y ahí sí, pues uno se va a mostrarle pues todas las instalaciones, y por último, uno deja al personal en su puesto de trabajo. Correcto. Y por último, se hace ya una inducción corporativa, que esa la hacemos los líderes de salud ocupacional, que ya es donde hablamos sobre los valores y sobre todo la reglamentación y las normas que tiene la compañía. Perfecto, correcto, eso es normal. O sea, cuando hablamos de que demuestran todo lo que es los componentes, misión, visión, valores, objetivos, ahí se involucran algunos aspectos. Luego ya, obviamente, hay que hacer los específicos, que tiene que ver con salud ocupacional, con los programas de bienestar social, con salarios y beneficios personales, etc. Por eso vamos a hablar un poco de... ¿Algún otro comentario, muchachos? No, profe. Ok, entonces para dentro de 8 días, ya saben, hacemos un documento y unas diapositivas. No me la van a enviar por el correo, sino por el WhatsApp. Pues o si quieren lo subimos al correo. Al correo no, ¿qué pasa, Germán? A la plataforma. No me lo van a enviar a la plataforma, no me lo van a enviar por el WhatsApp. Y yo desde el WhatsApp lo analizamos y contestamos. Bien. Inducción y reinducción dentro de 8 días. Vamos a cerrar este ratico hablando del tema de la administración de salarios. Ustedes y yo sabemos que un trabajador realmente se gana el 52% más de su salario cuando es contratado normal y oficialmente. Les contaba que en Colombia más o menos el 63% de las personas laboralmente activas ganan menos de un salario mínimo. Y si ganan menos de un salario mínimo, pues imagínense qué administración de salarios van a tener. O sea, qué otros componentes del salario. Y el Estado lo sabe. Infortunadamente, son personas contratadas en procesos microempresariales, como tiendas, cafeterías, restaurantes, que no dan, digamos, la capacidad financiera para que esas personas sean contratadas con todos los juguetes, ¿cierto? Pero el resto sí está contratado legalmente, y una persona que se gana un salario mínimo, 880.000 pesos, pues además de esos 880.000 pesos, gana otros emolumentos salariales, ¿no es cierto? Y obviamente tiene que tener algunas prerrogativas o beneficios. Entonces, ¿qué se gana una persona? Su salario, ¿listo?
¿Qué es salario? Es aquella posibilidad que le generan de pagarle por los servicios personales prestados, ¿cierto? Hay dos formas de salario. Un salario en dinero, en moneda legal, o un salario mixto. El dinero en moneda legal es el que se paga mensualmente al trabajador y que tiene, pues, obviamente, que ser entregado de acuerdo a negociación, que puede ser semanal, quincenal o mensual. ¿Listo? Ahí no hay problema. Si usted se gana un salario mínimo y le pagan cada 15 días, entonces cada 15 días le pagan menos algunos descuentos que ya vamos a ver. Si se determina que sea mensual, pagan todo el salario a final de mes, o si es semanal, le pagan cada 8 días. Eso ya se establece de acuerdo a las políticas de la empresa, que es la que determina cómo pagar. La ley no le exige que establezca una forma. El otro tipo de salario es el salario mixto, que es un salario en el que se puede pagar en dinero y en especie. Ojo, pues, mal pensados cuando hablo de pago en especie. Ese salario involucra que usted le puede pagar a su trabajador hasta un porcentaje en dinero y el otro porcentaje en especie. Por ejemplo, en comida, dormida, o mercado, si es una superficie, etc. Eso es posible. Por eso hay empresas que utilizan mucho los bonos Sodexo. Johanna, ¿ustedes utilizan Sodexo? Sí, señor, para las comisiones. Correcto. Que es posible, inclusive todo eso es posible, pero solamente hasta un porcentaje. La ley establece que el salario mixto se puede pagar un 70% en dinero y un 30% en especie. Normalmente en especies les dan bonos. Inclusive hay empresas que negocian con sus trabajadores, o sea, les generan un salario y todas digamos, las rentabilidades, los ingresos adicionales los pagan en bonos. Es plata, pero no lo consideran factor salarial. ¿Por qué? Porque ahí echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no lo consideran factor salarial? ¿Por qué? A ver, yo pregunto, a ver a quién le pregunto. Luisa. Profe, Señor. ¿por qué una empresa decide o por qué, o sea, paga en bonos o un 20%, así, o sea, por Esa es qué? la pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué? Anderson. Bueno, pues creo yo que por un Magie. convenio, ¿no? No, Creo yo por No convenios. es por un convenio. No. ¿sabes Pedro. por qué? Johanna, Pedro. Profe, que yo pienso es como para motivar a las personas a esforzarse más. Cero pollito. Luisa. Laura Gutiérrez. Profe, yo pienso que de pronto para darle mejor bienestar y calidad de vida al trabajador. Medio lo vale, pero no es ese. Laura. Profe, pues concretamente yo no sabría qué decir porque, pues, por ejemplo, a mi hermana le dan bonos Sodexo, pero solamente se los dan por comisiones. A ella el salario se lo pagan, pues, el salario completo, pero los bonos son como porque se exceda, pues, en la meta del trabajo. Entonces, yo pensaría que es como de pronto una motivación más allá, pues, de como para que cumplan en el trabajo, no sé. Dayana. Dayana Zapata. Dayana Zapata. Bueno, el viejo truco de conectarnos e irnos a pegarnos el baño, a cepillarnos los dientes, etc. Ah, sí está, mira, ve. Hola, Dayana, ¿qué opinas? ¿No tienes audio? Okay. Lo que pasa es que uno en el baño, ¿qué audio va a tener, mi amor? Hágale mentiras, Dayana, que te estoy tomando el pelo. ¿Qué opinas? ¿Por qué algunas empresas pagan algunos conceptos con bonos y que no se constituyen en factor salarial? ¿Por qué? Rafa Restrepo,
Cuénteme. Otro con el viejo truco. Bueno. Michael. Michael es muy juicioso. Hágale pues, Michael, a ver qué opina. Profe, Dime, Michael. yo creo que es como para, ¿cómo lo digo? Como que una forma de ayudar al... Es que creo que hay un truco que sirve mucho al empleador que paga pues estos bonos. No recuerdo si es por la seguridad social o por algo así. Sí, no por la seguridad social, pero sí hay un truco. Johanna, contanos pues, ya, los muchachos. Profe, Dime. de pronto no es por reducir impuestos o algo. No. No es por impuestos. Johanna. Profe, porque esos bonos no entran en el sueldo, entonces cuando se vaya a liquidar un empleado, Correcto. no toman desde todas esas bonificaciones, porque o si no, pues la liquidación va a ser mucho más extensa. Hay empleados que pueden ganar hasta 1 o 2 millones en bonos de bonificación. Bonificación, sí. Entonces, muy duro, Arturo. Es correcto. Lo que hacen con eso es que no los constituyen en factor salarial y como no es factor salarial, no computan, o sea, no clasifican cuando a una persona la van a liquidar. O dos, cuando a esa persona le van a liquidar cesantías. Ustedes saben que las cesantías es todo aquello que se establezca como salario en el año inmediatamente anterior, que deben ser consignadas por tardar el 15 de febrero del año siguiente. Entonces, si a mí me pagan, por ejemplo, comisiones, yo me gano 1 millón de pesos, pero mensualmente estoy promediando 1.200.000, no, pongámosla más extremista. Estoy promediando 2.500.000 pesos de comisiones. Las comisiones, cuando se pagan en efectivo, cuando se evidencian, forman algo que se llama factor salarial. Cuando son factor salarial, entonces a usted no le pueden consignar solamente el 1.200.000 pesos que se gana como salario del año anterior, sino que le tienen que meter todo lo que fue factor salarial, en ese caso comisiones, horas extras, bonificaciones, etcétera, y generar un monto total que es el que se va para su fondo de pensión. En ese caso, y para el ejemplo, entonces usted se gana 1.200.000, se ganó 2.500.000 en comisiones legales demostradas. A usted en el traslado al fondo de pensiones le tienen que trasladar 3.700.000 porque fue realmente el salario que usted obtuvo, promedio mensual, promedio anual. Entonces, ¿qué hacen las compañías, hermanito? Negocian con usted, le dicen, bueno, pues, Johanna, venga, pues, el contrato suyo es por 1.800.000. Le vamos a pagar comisiones por logro de metas, pero las comisiones no van a ser factor salarial, se las vamos a pagar como un beneficio, como un regalo, como un obsequio, como una motivación a través de bonos Sodexo o a través de cualquier otra forma que no quede evidenciado que es factor salarial. Si queda evidenciado como factor salarial, usted tiene una guaquita, puede demandar el hecho de que fue mal liquidado o le fueron mal consignadas sus cesantías. Obviamente, incluyamos ahí lo que algunos de ustedes dijeron, que puede ser motivación, claro. A veces las empresas les regalan bonos a sus trabajadores porque hicieron un buen negocio y los trabajadores aportaron, se preocuparon, lograron las metas, entregaron a tiempo, etc. Entonces, eso está bien. Pues normalmente eso es una bandidada pequeña, que no es tan pequeña en el fondo, porque si hablamos de un solo trabajador, diríamos que la empresa se ahorra 800 o 500, no sé. Pero si hablamos de 300 trabajadores,
Yo diría que la empresa se ahorra varios millones en detrimento, obviamente, del trabajador. Pero si está pactado que el salario es ese, que no va a haber comisiones, sino que van a ser beneficios que se le van a dar a los trabajadores, eso es posible porque en la minuta del contrato quedará determinado que el salario será ese, independiente de las actividades que la persona haga. Por fuera del contrato, ahí es donde nos tumban, es donde se establecen esos beneficios. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Ok. Entonces, a nosotros nos pagan en dinero y en especie. Cuando nos pagan en especie y forma parte del contrato, esa parte, ese 30%, sí es factor salarial, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, el salario suyo es 1.000.000 de pesos, de los cuales 700 se los dan en efectivo y 300 se los dan en papita y yuquita. Listo, no hay problema. Pero cuando a usted lo vayan a liquidar o cuando a usted le van a consignar cesantías, se las consignan sobre el 1.000.000 de pesos. Y la ley lo establece y está claro. ¿Ok? De su salario usted tiene, o sea, dentro de los emolumentos salariales está el salario, ¿cierto? Pero además usted tiene derecho a primas legales y primas extralegales si están definidas por la compañía. ¿Cuáles son las primas legales? Angie Piedrahita. Perdón, Angie Ospina Piedrahita. Angie. No sé, profe. ¿No sabes cuáles No son las sé. primas legales? No. ¿Quién nos cuenta? Diana Zapata. A ver, no tiene. Eso dice. Michael, ¿cuáles son las primas legales? Que usted crea, ¿no? Michael. Profe, qué pena, no había activado Dale, el dale. año. Tranquilo. No son las de las que se paga una en diciembre, Navidad, y otra en junio. Esa es la misma prima, es la prima de Navidad. Lo que pasa es que la ley Sí. permite que usted pague, si usted es el gerente o empresa, usted puede pagar de dos formas. Usted puede pagar la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Ah, por mitades. Sí. O puede pagar toda la prima en diciembre y representa un salario mensual. Entonces, si usted se gana 1.000.000 de pesos, en junio, después de haber cumplido, ¿cierto?, de tener derecho, en junio le pueden dar 500.000 y en diciembre los otros 500.000. O en diciembre el 1.000.000 de pesos. O sea, es como le digo, es voluntad de la compañía o a veces lo negocia con los trabajadores. Inclusive yo personalmente pensaría que es mejor que sea en diciembre, pues porque en junio uno tiene gasticos, pero en diciembre es donde realmente el dinero, digamos, se vuelve un poquitico más necesario por todas las cosas que suceden en diciembre. Y llega más. Como dicen ustedes, llega la marmaja y bien mejor. Y ya saben, es la prima de Navidad, un salario mensual, si ha trabajado todo el año. Si no ha trabajado todo el año, es proporcional, y ustedes lo decían la semana pasada, en tipos de contrato. ¿Ok? ¿Qué otra prima legal, Jefferson? Pues las cesantías, no sé si están ahí. No, eso no es una prima. Prima. Profe, una Primas. prima por antigüedad. Esa es extralegal. Esa la dan las empresas, pero no están establecidas por la ley que la tengan que hacer. En el medio en el que se mueve tu esposito, Laura, es muy normal que se dé ese tipo de primas extralegales. Inclusive, creo que a veces les dan primas hasta por clima, por alimentación, etcétera, y eso es válido. Pero son extralegales, no son determinadas por la ley. La otra prima establecida por la ley es la prima de vacaciones. Ay, ¿Qué? Ya le iba a profe, decir. sí, Iba a decir, vea La que ha tenía en la activado el boca, la micrófono. tenía ahí en la lengüita. No, en la es punta que de la lengüita. estaba esperando. No, y es que también tengo otra pregunta. Dale. Porque entonces la gente dice, es que no, es que
que por lo del COVID, que yo no sé qué, iban a quitar la prima de junio, si es la misma de diciembre. No, eso no, no la pueden quitar. Pues eso estaba Lo que pensando. estaban planteando era pagarla en diciembre. O los empresarios aprovechados, tratar de disminuir el monto y no pagar la mitad en diciembre y solo pagar la mitad en junio y solo pagar la mitad en diciembre. Pues no, eso es ilegal. Donde hagan eso, o sea, donde el Estado hubiera aprobado eso, mejor dicho, las demandas correrían como ríos de agua por Colombia. Ahí sí más disturbios que contra la policía. ¿Cómo, Una Jefferson? pregunta. Espera, Jefferson, ¿cómo? Ahí sí hacen más disturbios que lo de la policía. Peor. Ah, María. Dime, Laura. Profe, eso de la prima de vacaciones, pues sí resulta siendo una prima, porque por ejemplo en el caso de mi hermana lo que hacen es que le adelantan la quincena y cuando entra a trabajar pues no le pagan. O sea, la quincena que ella va a trabajar, pues, no le pagan. No, póngale cuidado. Eso no es así, póngale cuidado. ¿A usted qué es lo que le hacen? Le dicen, bueno, mami, usted sale a vacaciones del 1 al 20, me lo estoy inventando, del 1 al 20 de este mes, ¿listo? Entonces, le pagan anticipadamente el salario correspondiente a esos 20 días, del 1 al 20, ¿correcto? Digamos, si usted se gana 1.000.000 de pesos mensuales, no, si usted gana 300.000 mensuales, pues para el ejemplo, que es tipificado 30 días, así sean 28, 29 o 31, ustedes lo saben. Entonces, son 20 días, o sea que le pagan 200.000 pesos, se lo dan el 1 del mes. Pero además, la prima de vacaciones corresponde a un 50% del salario base del trabajador. Entonces, si usted se gana 300.000 pesos, a usted le van a dar 200 por los 20 días laborales y 150, que es la prima, perdón, la mitad de la prima son 150. Entonces a usted le dan 200 más el 50% de la mitad de la prima. ¿Sí me hago entender? Del salario, que en este caso serían 150. Entonces usted saldría a vacaciones con los 200 de los 20 días y 150.000 pesos de prima, o sea, 350. La ley establece que la prima de Navidad, perdón, la prima de vacaciones es el 50% del salario devengado por el trabajador. ¿Alguna pregunta? Profe, aún así uno acumule vacaciones. Aún así usted acumula vacaciones. ¿Cuál es el tema de acumular vacaciones? Que si usted, por ejemplo, laboró en el 2019, ¿cierto?, y no salió a vacaciones en el 2019, si sale en el 2020, a usted le tiene que pagar vacaciones con salario del 2020, así tenga 1 o 2 periodos acumulados. Y se vuelve, digamos, una erogación innecesaria para la empresa, porque usted tiene que salir a vacaciones, es la ley. Y si la paga con salarios del mes siguiente, pues si es en el Estado, se puede convertir en un detrimento patrimonial. Entonces, todos esos temas es mejor. Papá, usted los cumplió, lo siento, hermano, o se los pago. Y eso sí, tiene que salir este año, si sea un día cada 2 meses, pues tiene que salir este año. ¿Sí me hago entender? Entonces, 2 primas legales, Navidad y vacaciones. Ambas se pagan al cumplir el año o proporcionalmente de acuerdo al tiempo laborado. ¿Alguna pregunta? Hay primas extralegales, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hablaba ahorita Laura, se me olvidó el nombre. Laura. O sea, hay empresas que a los trabajadores les dan ciertas primas o ciertos beneficios extralegales. Y eso es normal. Y es bueno porque son modelos motivacionales. Lo que pasa es que algunos no lo establecen como primas porque después vamos al paso anterior. Si lo establecen como primas, entonces inmediatamente queda consignado como factor salarial y hay que liquidar al trabajador con base en esos ingresos. Las empresas se les dan de otra forma. Pero, por ejemplo, el Estado utiliza una prima que llama de servicios, que es el 50% del salario por año, una prima técnica, que es el 50% del salario para aquellas personas que han
que ganan menos de 2 salarios mínimos, o el 35% del salario cuando las personas ganan más de 2 salarios mínimos. ¿De acuerdo? Profe, Dime, Johan. por ejemplo, eso también, por ejemplo, algunas empresas lo hacen según el contrato que tengan. Correcto. Pues le digo que le dan la prima, la extra a los empleados. Por ejemplo, en Flamengo se la dan solamente a los que tienen contrato indefinido. El personal que tiene contrato indefinido tenemos prima extralegal en diciembre. Bueno, Y nos dan un sueldo. bueno, eso es voluntad de la compañía. Y eso se convierte en factor salarial, ¿cierto? Porque está legalizado y forma parte del contrato. A los contratistas a veces los tratan distintos, normalmente. No les dan ni agua cuando es prestación de servicios, salario y chao. Pero de todas formas, pues le están dando la posibilidad de laborar, ¿cierto? Ok. Bueno, muchachos. Además de eso, entonces, esos son los ingresos, ¿cierto? Otro ingreso. Todo trabajador tiene derecho a que se le acumulen sus cesantías. Las cesantías se acumulan año por año y se pagan año por año, como lo dijimos ahora. Las cesantías representan un salario. Cuando la persona trabajó todo el año, al fondo de pensiones y cesantías le consignan el total de los ingresos de un mes en el año. ¿Me hago entender? Entonces volvemos al tema. Si la persona se gana 1 millón de pesos, entonces le consignan al fondo de pensiones y cesantías 1 millón de pesos como cesantías suyas. ¿Cierto? La ley también establece que esas cesantías deben generar algunos beneficios para el trabajador, porque la empresa, o sea, esas cesantías son del trabajador, pero la empresa las tiene y las mantiene, y a veces hasta trabaja con ellas y gana plata con eso. ¿Qué hace la ley? Dice, todo trabajador tendrá derecho a intereses de sus cesantías. ¿Y qué son los intereses de sus cesantías? Le pagan una 12ava de la prima como intereses. En este caso, si usted se gana 1 millón de pesos y trabajó todo el año, a usted le deben pagar, dividir el 1 millón de pesos, hagámoslo con cifras cerradas para que me entienda. Usted gana 1.200.000, ¿listo? Y trabajó todo el año, entonces la compañía le debe pagar a usted como intereses a las cesantías una 12ava. Si tenemos 12 dividido en 12, entonces a usted le pagarían 100.000 pesos de interés. ¿Está claro? Si tenemos otros salarios, se divide por 12 y eso es lo que le van a dar como intereses de las cesantías. Pero es legal y se le deben pagar. Ok. Entonces, ¿qué le pagan a usted? Salarios, primas, cesantías e intereses a las cesantías. Todo eso son ingresos. ¿Listo? Más otros beneficios que las compañías pueden ofrecer y que es facultativo de ellos. ¿Cuáles son los egresos? Entonces empezamos. Seguridad social. La seguridad social involucra 3 conceptos. Afiliación a salud, afiliación a pensiones y afiliación a riesgos laborales. Las 2 primeras, salud y pensiones, los pagan la compañía y el trabajador. Entonces, de su salario, a usted le sacan el 4% para cotizar a salud. Pero la empresa debe pagar por usted salud del 12%. Quiere decir que de ese 12%, un 8% lo paga la empresa y un 4% lo paga el trabajador. Eso está claro, ¿cierto? No hay dudas. Muchas gracias. Para pensiones, usted paga un 4%, pero la empresa paga un 16%. Quiere decir que la empresa paga un 12% y usted un 4% por ahorro a su posible pensión de vejez o cualquier tipo de pensión que usted vaya a tener con el fondo de pensiones. Pues la empresa paga el 16%, de los cuales usted solo paga el 4%. Pero el tercer concepto, que es riesgos laborales, lo paga completo la empresa. La empresa paga de acuerdo a una estratificación de 1 a 5, manejando el nivel de riesgo, donde el nivel 1 es el riesgo más elemental y el nivel 5 es el riesgo más alto.
Pues en ese orden de ideas, la empresa tiene que determinar en qué riesgo está cada trabajador y pagarle a la administradora de riesgos laborales por ese trabajador el aseguramiento en caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. La empresa también paga por usted algo que llaman los parafiscales, o que se llamaban los parafiscales. Y es que del salario que se gana usted, supongamos lo mismo, usted se gana 1.000.000 de pesos. Entonces, usted se gana 1.000.000 de pesos, la empresa debe pagar para fiscales por un 9% de su salario, pero a usted no le descuentan absolutamente nada, lo paga la empresa. Por eso decimos es que cuando alguien dice, es que yo me gano el mísero mínimo, me da como mísera piedra, porque el trabajador no se gana el mísero mínimo. Cuando está en una empresa legalmente constituida, gana el mínimo más el 52% que involucra todo esto. Entonces el trabajador, la empresa paga por mí, yo me gano 1.000.000 y tiene que pagar para fiscales, entonces paga 90.000 por mensuales y esos parafiscales van para 3 entidades. Ustedes recuerdan, menos Johanna y menos Jeffer, ¿recuerdan para qué empresas van ese 9%? ¿Para qué empresa va a ser 9%? ¿No lo recuerdan, muchachos? Profe, disculpe, ¿el 9% de qué? Es que se me cortó. Del salario para parafiscales. ¿No es al SENA, al Sí, ICBF? sí. Son 3, SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. Caja de Proporcionalmente, SENA 4, ICBF 3 y Caja de Compensación 2% de su sueldo. Por eso ellos, las cajas, le pagan un subsidio a sus trabajadores en dinero normalmente para sus hijos menores de 18 o mayores de 18 y menores de 25 sí demuestran que trabaja, que estudian, y para familiares, hermanos, tíos, bueno, que vivan en condición de discapacidad y que se demuestra que dependen del trabajador. También para los padres mayores de 60 años que no tienen acceso a una pensión. ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. En ese orden de ideas, pues obviamente ustedes eso lo ven o lo vieron o lo van a ver en una tutoría que llama Derecho Laboral, en la que les van a desmenuzar todo el proceso. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de la gestión del talento humano, porque usted mañana podría tener que manejar la remuneración de trabajadores y estas cosas deben quedar claras con usted. Hay muchas otras arandelitas, por ejemplo. A usted no le pueden descontar de su salario salvo 2 situaciones. Una, lo legal. En este caso, salud, pensiones, que es lo legal. 2, cuando usted voluntariamente hace una negociación y adquiere un crédito, por ejemplo, usted autoriza que le descuenten de su salario y la compañía está en la obligación de descontarle porque es una voluntad suya. Y la tercera y la más maluca, que con la ayuda de Dios espero que no nos pase, cuando el descuento se hace por mandato legal, por una orden de un juez. Y básicamente, ¿eso cómo se llama? Gerentes. Una demanda. Una demanda, pero cuando a usted le quitan la plática, ¿cómo se llama? Robo. No, señor. No, porque es que usted contrajo una deuda y no la pagó. Entonces el juez dice, embárguesele. Por lo tanto, se llama embargo. Le embargan el salario hasta que pague o deje, pues, o haga una negociación para pagar la deuda que tiene. Dios quiera que no nos pase, porque uy, que eso es y maluco que es. En ese orden de ideas hablamos de salarios, en ese orden de ideas hablamos de inducción y reinducción, pero pues ya dentro de 8 días nos vamos a, digamos, a meter un poquito más en temas de inducción y reinducción.
Pregunto, ¿alguna duda con relación a salarios y pagos o emolumentos salariales? Profe, el auxilio de transporte. Correcto. Se me había olvidado y muchas gracias. Chachos, miren. Toda persona laboralmente activa que gane menos de 2 salarios mínimos tiene derecho, además del auxilio de transporte, a otra cosa. Lo primero es que la compañía debe pagarle un auxilio o un reconocimiento por el transporte que la persona debe desarrollar. Sucede que la ley establece que cuando la persona vive a una distancia superior a, digamos en Colombia es superior a 500 metros. Si usted vive más, pues 500 metros lejos de la compañía le paga subsidio o auxilio de transporte. Si vive menos, hay compañías muy chichis y dicen, no, pues este man vive allí, yo quiero pagar auxilio de transporte y no lo paga y es legal. ¿Cierto? La gran mayoría de las compañías no se ponen en las minucias, sino que lo meten en su presupuesto y pagan el auxilio, la posibilidad o el dinero de transporte, que para este año está como en 112,000 pesos, creo, no estoy seguro. Y también toda persona que gane menos de 2 salarios mínimos debe tener derecho a algo que se llama el calzado y vestuario de labor. Quiere decir que la persona tiene derecho a que le den ropa y zapatos para trabajar. Algunas empresas se las dan como uniformes y es válido, ¿cierto? Otras empresas se las dan como vestido de calle. ¿Qué es lo que hace? La ley establece que 3 veces al año, abril, agosto, diciembre, a usted le deben dar un par de zapatos, una camisa y un pantalón. Los gillos si los compra usted. Pues es posible que no tenga con qué comprar harina de trigo de oro, ¿cierto? O digo gillos o cucos, lo digo con respeto, ¿cierto? Hay empresas que negocian con los trabajadores, bueno, man, yo que me voy a poner a hacer todo un proceso para darle un par de zapatos, una camisa, un pantalón, hagamos una cosa. En diciembre lo doy todo. Listo, no hay problema. Lo importante es que está dentro del ejercicio, se la dieron en diciembre, cumplió los requisitos y se le entregó, usted firma que recibió satisfacción, perfecto. Entonces son 3 por año que se pueden repartir o se pueden entregar en una sola sesión. Inclusive hay empresas que le dan a sus trabajadores, no se van a comprar pantalones y camisas y zapatos, sino que le dicen, vea, man, este bono, o claro que hay unas que son bien tramposas, le dan el bono del vestuario y lo meten como beneficio de bienestar. Este bono es para que usted vaya y compre sus zapatos, sus camisas, sus pantalones a su gusto. O las damas para que compren su vestuario, su vestido, sus jeans, qué sé yo, sus blusas a su gusto y listo. Lo importante es que se demuestre que se pagó. ¿Está claro? Entonces, subsidio de transporte y vestuario y calzado de labor solo, ojo pues, solo para quienes ganan menos de 2 salarios mínimos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, y el auxilio de rodamiento para algunas empresas, dependiendo de la labor, también entra ahí. Correcto. Ese es parte de, digamos que no es un auxilio. O sea, las compañías, la norma, no las compañías, la norma establece que cuando usted trabaja en vehículo propio, por ejemplo, lo que hacen los vendedores que salen en su moto a visitar clientes en toda la ciudad o en otros municipios, etc. La ley establece que a ese trabajador hay que pagarle por la moto, porque la moto no es de la empresa, la moto es propia, pues lo estoy manejando como ejemplo, ¿cierto? Es propia y que en ese proceso la moto se desgasta, que en ese proceso la moto requiere combustible y algunas cosas para poderse mover permanentemente. Entonces se establecen a juicio de la compañía cuánto se gastaría. Obviamente el juicio debe ser serio y bien hecho. ¿Cuánto se gastaría en combustible en el mes el trabajador desplazándose en su vehículo? Y porcentualmente un dinero que podría ser el 1, el 2, el 3 o el 4% por desgaste normal que va teniendo las piezas del vehículo. Esa es
Por ejemplo, si usted lo utiliza para ir a su oficina y devolverse, no es obligatorio. Es obligatorio cuando se demuestra o cuando está determinado que el vehículo es el medio de transporte para desarrollar la actividad. Los vendedores es la mejor forma. Salen todos los días a visitar clientes y eso implica que tienen que tener un medio de transporte. Porque la ley establece que para los vendedores la compañía es la que debe garantizar los medios de transporte. Si yo voy a ir a Belén de Umbría y no tengo vehículo, me tienen que dar el pasaje para yo ir, visitar y volver. Lo que pasa es que queda pues como muy en ridículo un vendedor de mi compañía llegando en el bus urbano o en el bus intermunicipal a visitar los clientes del municipio. Entonces por eso la ley lo establece. ¿Listo, Johan? Listo, profe. ¿Alguna Claro, otra me sale pregunta? más caro los viáticos. ¿Perdón? Me sale más caro pagarle viáticos igual a un Total. vendedor. El auxilio Claro. realmente está como en 200, Claro. 250 mil Entonces, ya. pues es que los viáticos tienen, uno, transporte, o sea, los costos de transporte. Obviamente, una empresa organizada sabe cuánto vale el pasaje en bus de Pereira a Belén de Umbría, ¿cierto? Tiene que pagarle el transporte y de regreso. Y debe pagarle alimentación, porque él va en representación de la compañía. Entonces, ¿qué a la compañía? Le voy a dar 500.000 por de auxilio de transporte y ya está. Vaya en sus tiempos, eso sí, debe tener tales metas, cumplir con tales visitas y con tantas ventas, etc. Y ya, cuadra la caja. Y sale Aunque benéfico para ambos, aunque como lo vas a decir, algunas empresas pagan por aparte los viáticos de alimentación. Dime, Johanna. y fuera de eso también es un arma de doble filo porque usted sabe que eso también puede entrar como un accidente laboral donde, por ejemplo, Claro. en mi empresa, digamos, yo tengo moto, pero me dijeron, Yuma, necesito que se vaya para Armenia a reemplazar mi vendedor. A mí no me dejarían ir en mi moto, a mí me dan auxilio de transporte. Porque si a mí me llegase a pasar algo en mi moto, eso entra como un accidente laboral. Es más, así le pase en el bus, en la moto, en la bicicleta, en la chiva, en el Willis, si usted se va, sale de su empresa a cumplir una actividad ordenada por alguien de la compañía, lo que le suceda es un accidente de trabajo. Si me hago entender, en la moto, a pie, en bicicleta, en lo que se va. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es una orden directa de la compañía y la compañía que tiene que hacer inmediatamente avisar o reportar a la ARL que usted va para Armenia y que ha sido mandada por orden directa de la empresa. La ARL le dice, listo, perfecto, lo tengo claro. Y si es necesario, ajusta los costos de la, digamos, de la asegurabilidad suya mientras va y vuelve. ¿Sí me hago entender, Johan? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, gerentes? ¿Ha estado claro, pues, dentro de lo básico, Jefferson? Sí, señor. Ok. ¿Alguno? Ok. Bueno, muchachos. Yo aquí termino. Aquí empiezan ustedes. Vamos a entrar a desarrollar nuestro examen de hoy. O nuestra evaluación, más que un examen, es una evaluación. Muy sencilla, mírenlo acá. Ustedes todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Aquí dice taller primera evaluación parcial y aquí están los ítems que vamos a desarrollar. Hay plazo hasta las 12 del mediodía de hoy para subir este documento. Ahí está determinado lo que deben hacer, o sea, crear una necesidad de un cargo, o sea, perfilar un cargo. Yo tengo una empresa y necesito una persona que haga tales cosas. Perfecto, ya perfilo. Listo, empiezo a reclutar. ¿Cómo voy a reclutar? Interno, externo, bueno, no les cuento más. Hacer un proceso de selección, ¿cómo seleccionan? Elaborar una contratación en el cual usted analiza, pero físico, no lo analiza mentalmente y después me dice, profe, es que yo analicé los contratos. No, yo pienso que si lo contrato de esta manera, me puede suceder esto. Si lo contrato de esta otra, puede suceder esto. Y selecciona la que mejor se acomode a la realidad del puesto de trabajo. Cuando digo justificar dicha decisión es, analizó estos dos puestos y decidió este por tal cosa. Fácil.
y tienen hasta las 12 del mediodía para subir el documento. ¿Alguna pregunta? Profe, es que yo no tengo computador. Lo puede hacer a mano, mi amor. No. Ya le voy a tomar una fotografía y se la subo al WhatsApp. ¿Quién me habló, perdón, para tenerlo presente? Creo que Angie. ¿Quién me habló? Angie, profe. Angie, ok. Entonces yo voy a subir, le voy a tomar una foto, se la subo al WhatsApp, lo lees por el WhatsApp, lo haces a mano y tú, ya que lo has planteado previamente, me lo puedes enviar por el WhatsApp. O sea, le tomas una foto al documento y me lo envías por el WhatsApp. ¿Listo, Angie? Bueno, profe, Ok. gracias. Entonces, muchachos, a partir de este momento, vamos a quedar en evaluación. Jefferson. Profe, el perfil del cargo, ¿qué cargo es el que nosotros queramos? Usted dice, yo en la empresa yo necesito un mensajero. Bueno, ¿qué es lo que necesito? Que este mensajero haga esto, haga aquello, conozca las... Bueno, listo. Ya sabe lo que va a hacer. ¿Qué requiere para reclutar? Yo necesito que una persona cumpla lo que yo estoy definiendo como necesidad del cargo. Entonces, debe ser pereirano, me imagino, debe conocer la ciudad, la nomenclatura, debe saber manejar motos, debe saber optimizar el tiempo, debe entregar fácilmente, reconocer direcciones, qué sé yo. Entonces, a partir de ahí se va yendo. Ah, listo. Ya tengo el perfil del cargo, ya tengo el proceso de selección. Ahora, el proceso de reclutamiento. Ahora, ¿cómo selecciono? Voy a hacer una prueba, voy a hacer 2 pruebas, voy a hacer visita domiciliaria, voy a aplicarle tal cosa, ¿qué voy a hacer? Etcétera. Cuando ya haya seleccionado entre 3 o 4 o 5, ahora sí contrato. Voy a ver si lo contrato por prestación de servicios. ¿Qué me serviría si lo contrato? No. O voy a ver si lo contrato a término indefinido. A ver, analiza cualquiera de las 4 que vimos, aunque son más, y de las 2 decide. Después de haber analizado estas 2 posibilidades de contratación, decidí que fuera esta. Ya, eso es todo. Sencillo. Profe, yo creo que yo también tengo que hacer la mano porque yo tampoco tengo computador. ¿Quién habla, Jefferson? Sí, profe. Ok, entonces también está autorizado para que por tardar a las 12 del mediodía. Muchachos, faltando 5 para las 12, nos van a llamar. Profe, ¿usted me puede ampliar la plataforma? Porque no la voy a ampliar. Si necesitan que la amplíe, díganme ya. Yo les amplío ya la plataforma, pero no a las 12. Sí, un poquito más. Hasta las 12:05. Profe. Pues tú dijiste un poquito más, listo, hasta las 12:05. Profe, es que yo tengo que trabajar y me toca hacerlo en el trabajo, pero yo se lo voy a enviar. ¿Hasta qué horas entonces, muchachos? Profe, por allá hasta las 2. Listo. Van a ver que se los voy a ampliar hasta las 2. Gracias, profe. Hasta las 15, hasta las 3 de la tarde se los voy a ampliar. Para que la puedan subir todos, ¿ok? Gracias, profe. Gracias, Okay. profe. En ese orden de ideas, entonces, permítame un minutico. Ya saben, para dentro de 8 días lo de inducción y reinducción. Y hoy, pues, nuestra evaluación, que tenemos que hacerla, pero yo no hago preguntas en qué consiste el reclutamiento, no. Ejecute, haga, valore de una vez, desarrolle, porque usted va a tener que hacerlo en su vida personal y profesional. Entonces, hágale de una vez, ensayemos, ensayo-error de una vez. Yo sé que van a hacer una muy buena actividad todos y que todos van a obtener muy buenas notas. Antes de despedirme, quiero decirles muchas gracias, primero a Dios por permitirme compartir con ustedes y pues obviamente a ustedes por estar aquí y dinamizar este rato. Esto es un proceso para la vida que todos tenemos que saberlo, no necesariamente porque vayamos a ser jefes, aunque estoy seguro que ustedes lo van a hacer, sino porque como empleado es bueno que uno conozca cuáles son, digamos, esos beneficios, esas cosas que tiene dentro de una compañía. Lo segundo es, cuídense mucho, manéjense bien, respondan a conciencia, o sea, respondan no por llenar una hoja, sino porque ahí va a estar muchas situaciones de su futuro profesional. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga y nos veremos dentro de 8 días. Si tienen alguna duda me pueden llamar hasta las 10:30 porque a partir de ese momento yo me dedico a mi otra labor
Entonces, hasta ese momento puedo solucionar dudas o inquietudes. Que tengan un feliz día. Estamos hablando, gerentes. Muchas gracias, Listo, profe. gracias. Gracias. Luisa. Hola, profe, ya me desconecto. Sí, está esperando a ver qué pasa. Listo. Anderson. Ok.